Un cordial saludo para todos. Nuestro grupo está conformado por Cristian Iñar, Brian Díaz, Wendy Beltrán y Sofía Ortiz. El proyecto se basa en el impacto de la pandemia en las redes sociales. Entonces, como sabemos, las redes sociales han tenido un papel muy importante en esta época de pandemia en confinamiento, ya que han sido como un medio de comunicación y entretenimiento para las personas. Es por eso que realizamos una encuesta virtual para determinar el impacto que han tenido en los últimos meses. Bueno, esta investigación se encarga de recolectar, organizar y analizar los datos obtenidos en la encuesta para así concluir y determinar un resultado de lo que se tenía planteado. Como justificación, pues debido a la situación de la pandemia por el por el COVID-19, que comenzó en nuestro país a inicios del año 2020, fue un cambio drástico para las personas porque tuvieron que dejar la normalidad y someterse al confinamiento. Muchas de ellas crearon rutinas para distraerse y entretenerse, mientras otras se familiarizaron más con las redes sociales. Es ahí donde surgió la idea de realizar una encuesta virtual, donde a partir de los resultados obtenidos en ella, podamos hacer una comparación del impacto que ha causado la pandemia antes y durante en el uso de las redes sociales. Eh, los objetivos. El objetivo general, realizar una comparación del impacto que ha tenido la pandemia en el uso de las redes sociales y la red más utilizada por los usuarios mediante la aplicación de una encuesta virtual. El objetivo específico es plantear preguntas de manera concreta, diseñar una encuesta que determine cualitativa y cuantitativamente el uso de las redes sociales, aplicar la encuesta por medio de herramientas tecnológicas y realizar deducciones a partir de los datos obtenidos. Productos de investigación. Realizar una comparación del impacto que ha tenido la pandemia en el uso de las redes sociales a través de la aplicación que una encuesta virtual a los usuarios de estos ciberespacios que nos permite recolectar datos para conocer el rango de edades que más las utilizan, la red más popular y el tiempo empleado en ella antes y durante esta época de la pandemia. La encuesta costó de 5 preguntas concretas y se aplicó a una muestra de 50 personas. Resultados y conclusiones. Bueno, como primera pregunta tenemos ¿a qué género pertenece? Entonces, después de haber analizado los datos, obtuvimos como conclusión que el 78% de las personas que contestaron nuestra encuesta hacían parte del género femenino y tan solo un 22% de ellos eran hombres. ¿Qué edad tienes? Bueno, acá encontramos que hay diversos rangos. El rango con mayor cantidad de personas encuestadas es el rango de edades de entre 19 y 25 años, que consta de un 38%. Sin embargo, hay un 32% que hace parte de los 13 a los 19 años. Por tanto, un 70% de las personas encuestadas tienen menos de 25 años. El otro 30% ya se distribuye entre los 26 y 52 años, que ya entrarían a ser personas adultas. En, este, en esta misma pregunta obtuvimos diversos datos, como la media. Entonces, las edades de las personas encuestadas tienen una media de 25 años, una mediana, que sería el dato central, de 21 años, y una moda de entre 19 y 20 años, que serían las edades que más se repiten en esta encuesta. Una varianza de 101.71 y una desviación típica de 10.8. Por tanto, podemos concluir que estos datos no son homogéneos y que la dispersión entre una edad y la otra es demasiado grande. Como vimos anteriormente, las edades se reparten entre
los 13 años y los 52 años. Tercera pregunta, ¿cuál es la red social que más utiliza? Dentro de las opciones que habían, teníamos WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat y otras. La que mayor tiempo invertido o la que más se utiliza es WhatsApp, con un 48%. Seguidamente encontramos Facebook e Instagram con un 20% cada una, un 10% para TikTok y un 2% para otras que no se especificaron. Como conclusión final, podemos decir que la que más utilizan las personas es el WhatsApp. Como cuarta, tenemos, antes de la pandemia, ¿cuántas horas al día utilizaba las redes sociales? En esta pregunta encontramos datos muy variados. Sin embargo, el 26% usaban las redes sociales entre 3 horas aproximadamente. Hay otras que utilizaban un 18% 2 horas, otro 18% más de 5 horas, un 16% 5 horas, y ya con datos minoritarios tenemos un 6% 4 horas y un 2% menos de 1 hora. Como conclusión final, tenemos que el 26% de las personas antes de la pandemia le dedicaban a las redes sociales tan solo 3 horas. En la quinta y última pregunta de la encuesta nos dice, durante la pandemia, ¿cuántas horas al día utiliza las redes sociales? De acuerdo a los datos ya organizados en la tabla y en las gráficas, podemos deducir que el 54% de las personas que contestaron esta encuesta usan más de 5 horas las redes sociales durante la pandemia. Y como segundo lugar tenemos con un porcentaje de 14% a las personas que usan 5 horas durante la pandemia. De acuerdo a lo anterior, el impacto que causó la pandemia en las redes sociales lo tenemos comparado con el antes y el durante. Dentro del antes tenemos que el 26% la utilizaban 3 horas y en el durante el 54% la utilizaban más de 5 horas. Aquí podemos deducir que el impacto que causó fue el aumento en la utilización de estas redes sociales, ya que se incrementó en un 28%. Gracias.